Pues vamos ahora a pasar ya directamente a la palabra del Señor. Vamos a leer la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 6 hasta el 14. Dice así pues la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios, por la fe, había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley nadie se justifica delante de Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La diferencia esencial del cristianismo con las demás religiones, la diferencia esencial es que el cristianismo es una religión revelada. Es decir, que Dios a lo largo de los siglos, por medio de muchos hombres en distintos lugares y situaciones, pues Dios ha ido revelando progresivamente su plan, su propósito de redención, de salvación, de manera que, pues, aunque fueran muchos y a lo largo de muchos siglos, pues toda esta revelación es un solo y un mismo mensaje de parte de Dios. Un solo y mismo mensaje. Y no solo eso, sino que además, pues Dios puso por escrito esta revelación. Y no solo eso, sino que además Él la ha preservado, esta revelación a lo largo de los siglos, en las Sagradas Escrituras. De manera que las Sagradas Escrituras son auténticas. Son la palabra de Dios que Él ha inspirado, la revelación que Él ha inspirado por el Espíritu Santo, y después Él ha preservado puras y auténticas también a lo largo de los siglos hasta que nos llegue a nuestras manos. Y bien, y es así como en cualquier cuestión, en cualquier pregunta, en cualquier disputa, en cualquier polémica, en la Iglesia, los creyentes podemos apelar siempre a ella, a las Sagradas Escrituras. Apelar a ella como cuando uno apela a un juzgado superior. A este caso es el juzgado supremo, es el juez supremo, las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo que habla a través de ellas. Y entonces podemos no solamente apelar, sino también acogernos al veredicto que ella ya ha dado de antemano. Y bien, pues todo esto es lo que vemos aquí, en este pasaje de Gálatas, porque si en los versículos del 1 al 5, y lo estuvimos viendo, el apóstol Pablo estaba denunciando la insensatez de los Gálatas, su necedad para buscar primeramente la justificación
por las obras de la ley, después el mantenerse, el continuar en la vida cristiana por las obras de la ley, pues alguien podría decir que fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bien, pues ahora el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? A continuación viene a decidir este asunto enteramente en base a las Sagradas Escrituras. Es lo que hemos leído en este pasaje. ¿Y a partir de qué pasaje va Pablo a argumentar? ¿A partir de qué pasaje Pablo va a recurrir a las Sagradas Escrituras? ¿Algún versículo aislado, a lo mejor, que es difícil, que es oscuro o que nada tiene que ver con lo que estaba ahí tratando? Pues todo lo contrario. Pablo va directamente al corazón del asunto. ¿Por qué? Porque los judaizantes, ellos, ¿qué hacían? Pues ellos se reclamaban sobre todo de Abraham y del pacto que Dios estableció con Abraham. De hecho, ellos iban pues difundiendo la idea que si la gente no se circuncidaba, pues no podía ser salva. La circuncisión es el pacto, es la señal del pacto con Abraham en el Antiguo Testamento. Así, por lo tanto, vemos que se reclamaban pues de Abraham como el padre de Israel. Y esto ya lo vemos en los evangelios, como en su disputa también con los fariseos, con los judíos. El Señor Jesús en el Evangelio, según Juan, en el capítulo 8, pues tiene que hacer frente a aquellos que dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Bien, pues ahora vemos que Pablo entonces va a mirar en el ejemplo, en el personaje de Abraham. Por así decirlo, lo que hace Pablo es hacer volver a Abraham en contra de ellos. Aquello que en lo que ellos se basaban, Abraham, pues bien, el apóstol viene y le dice: ¿os habéis fijado bien? Precisamente él os está diciendo lo contrario de lo que vosotros decís. Bien, pues entonces el personaje Abraham en las Sagradas Escrituras enseña que la salvación no es por obras, sino que es por la fe. Y por lo tanto, entonces, la circuncisión no es necesaria para la salvación, sino solamente la fe. Y como pues el apóstol está enseñando esto en este pasaje, pues vemos que en primer lugar, hasta el versículo 9, el versículo 6 hasta el versículo 9, es cuando el apóstol está tratando directamente acerca del personaje Abraham, cuando su nombre aparece en estos versículos. Aparte del versículo 14 al final, pues siempre está pues en los versículos del 6 al 9. En el versículo 6 leemos: de modo que los de la fe, es decir, los creyentes, los de la fe, son benditos, son bendecidos. ¿Qué estoy haciendo? Esto es el versículo 9. ¿Verdad? Así Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Entonces vemos, es también importante ver la relación de este versículo con lo anterior, porque en el versículo 5 estuvimos viendo, ¿no?, la pregunta que hacía Pablo. Aquel que da el Espíritu entre vosotros, que lo reparte, que lo suministra, aquel que hace maravillas entre vosotros, ¿hace todo esto por el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír de la fe? Por el escuchar con fe, por la fe. Bien, pues entonces vemos, esta es la prueba, por lo tanto, que él presenta. Así Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. El punto, por lo tanto, es que la vida cristiana no se inicia en la justificación, ni se continúa tampoco por las obras de la ley, sino por la fe. De ello es prueba, pues,
Abraham. Lo está pues presentando porque él, Abraham, pues recibió la justificación por la fe. El texto que hemos leído, evidentemente, es una cita de Génesis capítulo 15, en el versículo 6, cuando Dios pues saca a Abraham y le dice: cuenta las estrellas del cielo si puedes, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, atribuido a justicia, como pues también leemos en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 en el Nuevo Testamento es el pasaje importante acerca de Abraham y la justificación por la fe, juntamente con Gálatas 3. Y allí pues también leemos en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Bueno, pues algún lector a lo mejor desprevenido, al leer este pasaje, este versículo en particular, la fe le fue atribuido a justicia, o como se conoce también en la 60, le fue contado por justicia. Entonces, alguien podría decir: pues entonces, si es así, aquí está diciendo que es la fe lo que hace justo a Abraham, que la fe es la causa de que él sea justo, la causa ante Dios de que él sea justo, y que él pues recibe la justicia a cambio. Pero vemos, no es el caso, porque si leemos sobre todo el capítulo 4 de Romanos, pues leemos en el versículo 5: al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, sí. Pero en el versículo 6 leemos como también David habla de la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. Dios considera, atribuye una justicia para que aquel que es creyente pues sea justo delante de él. Y esta justicia en la carta a los romanos es la justicia de Dios, que leemos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 21 de Romanos, cuando habla: ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. La justicia de Dios, por lo tanto, es lo que nos justifica delante de Él. Es la razón, es la esencia, es la causa por la cual nosotros somos justificados, y por lo tanto la fe es el instrumento por el cual recibimos esta justicia, ¿verdad? No es la fe la justicia. La justicia es la obra de Cristo. La fe es el instrumento, el medio por el cual nosotros recibimos, nos apropiamos, confiando en Dios, en sus promesas, en Cristo, en su obra, de la justicia de Dios, y por lo tanto así somos pues declarados justos delante de Él. Pues bien, habiendo pues visto esto y dejando un poco pues asentada esta declaración, en el versículo 6 de Gálatas 3, vemos pues las consecuencias a continuación, versículos 7 siguientes, las consecuencias de esta declaración, porque dice: sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son los hijos de Abraham. Aquí, pues en nuestra versión, pues vemos, está diciendo sabéis, estando acostumbrados tal vez a la Reina Valera 60, es sabed. Bueno, pues hemos simplemente de tener pues presente que en el original el verbo griego puede ser tanto imperativo como indicativo, es decir, que se puede traducir igualmente de ambas maneras, y gramaticalmente es igualmente correcto. En las antiguas versiones de la Biblia normalmente se tendía a traducir por sabéis. Normalmente pues la tendencia actual en las contemporáneas es por imperativo. Pero bueno, aquí tenemos sabéis y el sentido pues un poco se asemeja. ¿Por qué? Porque con sabéis el sentido es que vosotros tenéis lo que dice la Escritura. Vosotros deberíais saber ya lo que ella dice. Dice que los que son de la fe,
los tales son los hijos de Abraham. Los que son de la fe son los creyentes, los que tienen la fe. ¿Y cómo pues ellos tendrían que saberlo? ¿Por qué ellos tendrían que saber esto? ¿O lo saben? Pues en el versículo siguiente nos da la razón, en el versículo 8. Viendo antes de antemano la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Estas son las promesas que Dios dio a Abraham. En Génesis leemos así, en el capítulo 12, el versículo 3, cuando el Señor ya está llamando al principio a Abraham, pues le da esta promesa. Génesis 12:3. Bueno, el versículo 2 también: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y también, pues, en capítulo 18, allí leemos en el versículo 18: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bien, pues vemos que aquí Gálatas está diciendo que con estas promesas Dios le estuvo ya predicando o anunciando de antemano el Evangelio a Abraham. Todas las naciones iban a recibir la misma bendición que Abraham. Y eso pues no sería haciéndose judíos, sino pues creyendo como Abraham. Si las naciones, pues para recibir esa bendición se tenían que hacer judíos, ya dejaban de ser naciones, ya dejaban de ser gentiles, ya dejaban de ser no judíos para pasar a formar parte de la nación, del pueblo de Israel. Pero la manera de recibir la bendición no es por carne ni sangre, sino por la fe, aquellos que el Señor se las da. Bien, pues entonces vemos, esto es lo que nos está diciendo aquí Pablo, y continuando aquí entonces en este pasaje, en el versículo 9, pues entonces extrae ya la conclusión, de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Y bien, pues aquí en el original hay un juego de palabras que no se puede pues reflejar bien en castellano, porque los de la fe tiene la misma raíz que el creyente Abraham. Es como si dijésemos los de la fe con el de la fe de Abraham aproximadamente. Entonces, el punto de unión entre Abraham y los creyentes, pues evidentemente no es la raza, no es la genética, no es la descendencia física, sino que la fe. Y ellos son bendecidos con la bendición original que Dios pues ya dio a Abraham cuando lo llamó en Génesis capítulo 12. Así, por lo tanto, el personaje Abraham apoya precisamente la enseñanza de la justificación por la fe y la fe sola. Y este es entonces el mensaje de la Escritura. Es el mensaje de la Escritura, por lo tanto, la Escritura da un solo mensaje acerca de la justificación y acerca de Abraham. No es aquello de que cada uno tiene su perspectiva y por lo tanto cada perspectiva es igualmente válida, un poco una manera un poco posmoderna de pensar, ¿no? No, la Escritura enseña una sola cosa al respecto. Y entonces de esa manera el apóstol viene y le quita a Abraham de las manos a los judíos, a los judaizantes, y pues de esa manera dice no. Hay que restaurar a Abraham en su lugar para todos los creyentes, para toda la iglesia, el pueblo del Señor. Es como si hoy en día pues nosotros quitásemos el apóstol Pedro
a los papistas, ¿no? Pues haciendo ver que nada tiene que ver, pues, el apóstol Pedro con el supuesto ministerio del que está en Roma, y que entonces lo que hace precisamente la Escritura es, pues, desmentir todo esto, como vemos también, ya lo vimos en el capítulo 2, en lo que dijo el apóstol Pablo acerca de Pedro, o de los padres de la iglesia primitiva, ¿no? Que se lo han apropiado todos, y entonces, pues, todos los padres enseñan lo que ellos dicen ahora, ¿no? Pero bueno, la cuestión es verlo uno por uno y ver que no es patrimonio de ellos, aunque evidentemente los padres, estos no es palabra de Dios, y si en algo, pues, contradicen o se equivocan, pues evidentemente tampoco se tiene que seguir. Pero en todo caso, estas son consideraciones tal vez un poco al margen de lo que estamos aquí considerando. Estamos hablando de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Todos los creyentes son hijos de Abraham y reciben la bendición de Abraham. Eso es entonces la primera gran sección, versículos 6 al 9, pero versículos 10 al 14 es la segunda gran sección, a partir de que del versículo 15 habrá más demostración por medio de la Escritura, considerando acerca de la promesa que Dios dio a Abraham y el pacto, los pactos que hay en el Antiguo Testamento. Bueno, pues eso ya es mejor dejarlo para verlo a continuación. Nos vamos a centrar, pues, ahora en esta segunda gran sección, versículos del 10 al 14. Ya no está hablando tanto del personaje de Abraham. Ahora, pues, aquí el apóstol pasa a considerar, podemos decir, nociones, o podemos decir ideas, o ideas, nociones, conceptos. El concepto de la fe y de la obra, concepto de la bendición y de la maldición, cómo se relacionan con la persona de Cristo. La Biblia, por supuesto, es un libro muy práctico, es un libro eminentemente práctico, pero también a veces, pues, encontramos en la Biblia, pues, que está meditando acerca de conceptos, una meditación un poco más abstracta, un poco más intelectual, y es, pues, lo que aquí encontramos en estos versículos del 10 al 14. Hemos, pues, estado considerando pues, que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Está hablando de la bendición, y ahora, pues, en el versículo siguiente, el versículo 10, pasa a su concepto contrario, el de la maldición, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Están los de la fe, los de la obra de la ley, la bendición, la maldición. Hay, pues, esta oposición, hay estos contrarios. Y bien, pues entonces vemos que la maldición no es por no creer. La maldición no es por no creer. Creer es como si fuera la tabla de salvación, ¿verdad? Y bueno, si uno, pues, está en un naufragio, ¿no?, y le viene la tabla de salvación y la rechaza, bueno, pues es grave, por supuesto, y eso asegura su condenación, ¿no? Pero todo esto implica que anteriormente ha habido un naufragio. Entonces, la condenación, el naufragio es el estado de condenación en el que el hombre ya, por naturaleza, se encuentra, por su propio pecado, por su rebelión contra Dios. En el versículo 10, por lo tanto, está hablando de esta maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tenemos, pues, la coincidencia que hoy en la lectura, en el culto que hemos hecho en Levítico capítulo 18, pues allí en el versículo 5 hemos leído este pasaje. Es, pues, el primer lugar de la Escritura donde aparece, que decíamos era el código de santidad
con toda esa introducción de que es Él quien, el Salvador de su pueblo. Bien, pues entonces vemos que esto ya es algo que se encuentra, pues, en el versículo 10, cuando estamos diciendo maldito todo aquel que no permanece en las... evidentemente se está refiriendo a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, que es ya la conclusión del libro de Deuteronomio, la bendición y la maldición a guardar el pacto. En el capítulo 27, en el versículo último del capítulo 26, dice: maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces vemos la exposición de la ley, la segunda ley por Moisés, pues fue concluido con la declaración de la bendición y de la maldición, pero a la obediencia, a la obediencia. Y bien, tenemos entonces, pues lo contrario, lo que leemos entonces es lo contrario es lo que leemos en el versículo 11, lo que dice es que por la ley nadie se justifica delante de Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Bien, pues esto es lo que dice en Romanos capítulo 10 y versículo 5. Podemos leer allí también. El apóstol Pablo lo dice ahí previamente, Romanos 10, 5. También, pues hablando de la justicia por la fe, porque Moisés escribe de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Más de la justicia que es por la fe dice: pues está después hablando de la justicia que es por la fe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Bien, pues entonces vemos que la ley establece y demanda, por supuesto, la obediencia total, porque está diciendo, pues aquí, que aquel que haga todas las cosas escritas en la ley. Demanda una obediencia absoluta a todos sus mandamientos y asimismo establece la maldición si no se cumple. Entonces es obediencia total y absoluta a toda y la ley y a todos sus mandamientos, y la maldición pues si no se cumple. Y ahí está, por lo tanto, el problema. ¿Por qué? Porque no hay ni un hombre que cumpla todas las demandas de la ley. La Biblia enseña una y otra vez que no hay justo ni aun uno, que si Dios mirase a los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Que no hay hombre que haga el bien y que nunca cometa pecados. Entonces, ningún hombre es capaz de cumplir las demandas de la ley. Ningún hombre es capaz de obedecer perfectamente a las obras de la ley. Por lo tanto, todos están bajo la maldición. Todos están bajo la maldición. Nadie puede hacerlo. Por lo tanto, están bajo la maldición de la ley. Y alguien se podría preguntar, entonces, ¿qué pasa? Dios, ¿por qué está ordenando aquello que el hombre no puede cumplir? Entonces dirán, Dios es injusto, ¿no? ¿Hay alguien que diga esto? Pues sí, hay alguien que diga esto. En el fondo, la Iglesia Católica Romana es lo que dice. Porque uno de los principales principios es que, bueno, Dios no puede ordenar imposibles a los hombres. Y si ordena imposibles y los condena, es injusto. Es un principio fundamental en su manera de ver las cosas, en su teología. Dios no ordena imposibles. Bueno, pues ahora será imposible para los hombres, pero hubo un tiempo en que no fue así.
Hubo un tiempo en el que los hombres lo podían verdaderamente cumplir perfectamente. Y ese tiempo fue, evidentemente, en la creación, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Dios pues lo hizo sumamente bueno, y el hombre, por lo tanto, no había cometido pecado, y además pues Dios puso al hombre en Edén, y lo puso con el pacto de las obras. El pacto de las obras en los versículos 8, perdón, en el versículo 16 y 17 dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No es por algo que tuviera el árbol en sí, no es que fuera pues un árbol venenoso ni nada por el estilo, sino por el mandamiento de Dios. Dios había puesto esa prohibición para probar su obediencia. El hombre que no había conocido el pecado, pues si se mantenía sin comer de ese árbol conscientemente, pues entonces se mantendría en obediencia. Y si se mantendría en obediencia, ciertamente no moriría. Ciertamente no moriría. Por lo tanto, vemos que hubo un tiempo en el que el hombre sí que pudo, pues, obtener la vida, mantenerse con la vida y obtener, por lo tanto, la vida eterna, permaneciendo siempre en obediencia. Era algo que estaba a su alcance, pero el hombre quebrantó el mandamiento, y entonces, pues, no solamente eso le afectó a él, sino a todos sus descendientes. De la misma manera que si una fuente en el campo pues se contamina en su mismo origen, ¿no?, en la boca, en el caño de donde se brota el agua, pues va así a salir contaminado todo el curso de agua, todo el río posterior. Pues así fue. Al pecar Adán, al pecar Eva, que son los padres de la raza humana, la fuente de la humanidad, pues entonces toda la humanidad posterior está contaminada con su mismo pecado, y por lo tanto ya no puede, ni quiere, pero tampoco puede, pues guardar perfectamente la ley, y por lo tanto está bajo la maldición de quebrantar la ley. La ley entonces en absoluto puede salvar a nadie. En absoluto puede salvar a nadie, porque dice que por la ley nadie se justifica delante de Dios. Es evidente, está claro, porque la manera que la gente alcanza la vida, dice, es por la fe. El justo por la fe vivirá. Esta declaración tan importante de la Escritura, que ya la vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. No se puede alcanzar la vida ahora por medio de la obediencia a la fe, después del pecado de Adán, que afectó a toda su descendencia. Es por la fe. Vivirá, recibe la justicia de Dios, y después también continuará en la fe. Así, por lo tanto, vemos la solución del problema de la humanidad, en el que la humanidad se encuentra, en una sola palabra: es Cristo. Porque es Cristo quien libera a los hombres de la maldición de la ley, y es por Cristo que recibimos la bendición pues prometida a Abraham. Y Cristo libera, por lo tanto, de la maldición de la ley. ¿Cómo? Pues tomando Él mismo la maldición de la ley. Como vemos pues aquí también, Cristo nos redimió, versículo 13, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo a sí mismo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, que es también pues una maldición que encontramos en la ley
en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, entonces vemos es una maldición en concreto, en particular, a todo aquel que muere colgado de un madero, pero vemos que al ser Cristo mismo, el Hijo de Dios, quien muere de esta manera y recibe por lo tanto esta maldición, y al hacer esto Cristo en obediencia al Padre, en obediencia ¿para qué? Para poder ofrecer en la cruz un sacrificio agradable delante de Él, la vida suya en rescate por el pecado. Entonces esa maldición en concreto, aquel que muere en el pecado, en el caso de Cristo, entonces se convierte en la maldición de la ley, la maldición de la ley a los pecadores, porque es la persona de Cristo quien toma esa maldición en el contexto de su obra de salvación. Entonces, pues de esa manera Él toma la maldición y de esa manera también nosotros después recibimos la bendición. ¿Y cómo? Pues al creer en Él, al creer en su persona y en su obra, muriendo en el madero. Al creer en Él, entonces, somos salvos, somos justificados por la fe, recibimos la justicia de Dios, Dios nos atribuye justicia por medio de la fe, y entonces la bendición de Abraham, es decir, el don de la justicia de la fe, el mismo don que tuvo Abraham, lo recibimos nosotros. Así, por lo tanto, vemos aquí la gran maravilla, que es incomparable, no se puede esto ver en ningún otro lugar, del Evangelio. El Evangelio se puede resumir por los grandes intercambios de Cristo y su pueblo. Vemos, por ejemplo, uno en 2 Corintios capítulo 5. Nos dice que nosotros somos pecadores, Cristo es el justo. Entonces el gran intercambio es que Cristo se hizo a sí mismo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. El justo pues se hace pecado para que los pecadores sean hechos justicia de Dios en Él. Aquí pues está hablando en términos de maldición. El bendito por los siglos, Él pues, el bendito por los siglos se hace maldición. Estando nosotros bajo la maldición de la ley, Él se hace, pues maldición, toma sobre sí mismo la maldición. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos la bendición del don de la justicia de la fe. Entonces vemos esa justicia, es una justicia perfecta ante Dios, porque es la justicia de su propio Hijo. Lo que nos atribuye Dios es la justicia de su propio Hijo. Por lo tanto, no necesita ser aumentada. La justicia de Cristo es tan absoluta como las demandas de justicia de la ley. Es absoluta. No puede ser aumentada, ni puede ser, pues, tampoco disminuida, ni puede ser después reparada, ni puede ser anulada, ni puede ir a más, a menos. Es la justicia de Cristo la que Dios, en su propósito inmutable, atribuye al pecador que cree. La justicia de Cristo son los ropajes de salvación con los que Dios nos viste para que nos presentemos delante de Él. Y una vez presentados con esos ropajes de salvación, no nos lo vuelve a despojar. Y nos ve siempre con estos ropajes que son la justicia de Cristo. Así, por lo tanto, vemos este pasaje enseña de una y otra manera que la justicia no es por las obras, sino que es por la fe. Que no es por la obediencia a la ley, las obras de la ley, sino que es por Cristo y es por la fe en Él. Y es lo que la Escritura enseña. Es lo que la Escritura enseña con Abraham, es lo que enseña con Moisés, es lo que enseña a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y es lo que enseña con los profetas también, el profeta Habacuc y David y Moisés y Joel, todos los profetas, e Isaías y Jeremías. Es el mensaje de la Escritura del Antiguo Testamento y por supuesto también en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los demás. Entonces es el único mensaje de la Escritura. Si la justicia es por Cristo, entonces es
por Cristo solo. Si es por Cristo, es por Cristo solo. Y si es por la fe, es por la fe sola. No es por la fe y algo más. No es por Cristo y algo más. Siempre sabemos que hay contradictores a esto. Está, pues, por supuesto, los católicos romanos, ¿no? Y aquellos que entre los evangélicos, pues, se quieran ir con ellos, ¿no? O que, pues, le quieran dar la razón. Que digan que es por la fe más las obras. Ellos dicen, sí, es por la fe, somos justificados por la fe, pero no por la fe sola, la fe y las obras. ¿Por qué? Porque lo que ellos entienden es que el creyente es justificado, vemos, es el creyente en Cristo, ¿no? En general, para aquel que ha recibido el bautismo, etcétera, y el que no ha roto con la Iglesia de una manera formal, es el cristiano, pero es justificado por las obras que hace. Solamente puede ser justificado el creyente, aquel que ha recibido el sacramento del bautismo, pero al final no es el instrumento, la fe, por medio de la fe, ¿verdad?, sino que es justificado por las obras que él hace. Entonces ya no es entonces la justicia de Cristo que le es atribuida a él, son las obras que él ha hecho. Y como son las obras que él ha hecho, entonces eso puede ser variable, puede ser más, puede ser menos, puede ser un día más, un día menos, un día me levanto mal, hago pues demasiado pecado, pues entonces ya soy menos justo que ayer, un día hago un grave pecado, un pecado mortal y pierdo completamente esa justicia, entonces voy y recibo el sacramento de la penitencia y recibo entonces otra vez la justificación. Entonces vemos que esto es otra cosa completamente distinta que lo que vemos aquí. No es esta la enseñanza ni de Pablo, ni tampoco de Abraham, ni tampoco pues de la Biblia en su conjunto. Y se equivocan trágicamente los que piensan así. Porque la ley es la ley y el Evangelio es el Evangelio. Son dos mensajes distintos de la Escritura. Y lo uno y lo otro no se pueden mezclar, si no se desvirtúan. Si nosotros tomamos el café y le echamos leche, queda bien y no es lícito hacerlo. Si nos gusta, pues más que el café solo, mejor. Pero eso no se puede hacer espiritualmente, no se puede mezclar la ley y el Evangelio, porque si se hace, la ley deja de ser la ley, el Evangelio deja de ser el Evangelio y se convierte todo en un híbrido. Y aquí en el versículo 12 nos está diciendo esto mismo. La ley no es de fe. La ley no es de fe, ni procede de la fe, ni de la esencia de la fe. Son dos cosas distintas. La ley es la demanda de Dios y la fe está pues basada en Cristo. La ley es la demanda que Dios nos hace a nosotros, nuestras obras. La fe es la obra de Cristo y es centrarnos en Él y en su persona. Entonces, si uno dice que es la fe más las obras lo que salva, entonces, en el fondo, lo que salva es las obras en el contexto así un poco general de la fe. Pero sigue siendo las obras lo que salva. Sigue siendo, por lo tanto, las obras, la obediencia, lo que salva. Por lo tanto, sigue siendo una salvación por la ley en el contexto de la fe. Una salvación por la ley. Una salvación por las obras en el contexto de la ley. Y entonces, si se hace esto, pues uno, tristemente, se vuelve a poner bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque deja la justicia perfecta que justifica a los hombres, que es la justicia de Cristo. Si uno deja esta justicia, pues si uno deja esta tabla de salvación, pues entonces seguirá hundido en el naufragio. Él se pensará que no, él se pensará que está nadando, pero se está hundiendo más y más y más y más. ¿Es tan difícil de entender esto? No es tan difícil de entender, no es una cosa tan complicada. Más bien es una cosa difícil de aceptar. Es una cosa difícil de aceptar. Primero, pues si uno es una persona orgullosa, ¿no?, y que piensa de que él es justo y que él pues no ha hecho ningún mal a nadie, de que él pues ha hecho todas las cosas bien en su vida, que nadie le tiene que decir nada, que él es tan bueno como los demás, pues esa persona orgullosa, pues bueno, a no ser que el Señor pues obre en su corazón
difícilmente va a recibir este mensaje de la ley. Pero también podría ser que haya gente que no quiera pues hacerlo porque es difícil de aceptar, porque entonces se va a tener que tragar todas las palabras que le haya dicho alguna vez, en contra de evangélicos, en contra de protestantes, en contra de la justificación por la fe, etcétera, etcétera, hablando mal, ¿no?, de ellos. O pues, voy a tener que, difícil de aceptar porque voy a tener que dejar mi parroquia, la que yo me reúno y con la que estoy también, ¿no?, tanta gente, mis amistades, con la que me lo paso también, ¿no?, la respetabilidad de ser, por ejemplo, católico romano en un país como España, ¿no?, qué bonitas iglesias que hay por todas partes, en las ciudades y en los pueblos se celebran los santos católicos romanos, ¿no? Entonces en la fiesta patronal, en la fiesta para toda la población. Por lo tanto, dejar esto es difícil, dejar esto para reunirte con vete a saber tú quién, ¿no?, en qué lugar, ¿no?, con 2 o con 3 a veces, ¿no?, pues esto como que no es muy agradable. Pero además, sobre todo, está lo que dice la iglesia entre comillas católica romana, la gran iglesia, que ella también pone una palabra de maldición y dice: anatema todo aquel que crea y enseñe y predique acerca de la justificación por Cristo solo y por la fe sola. Y esto a lo mejor también le frena a algunos. El anatema del Concilio de Trento sobre las afirmaciones de la Reforma Protestante, que son las afirmaciones de la palabra de Dios en Gálatas con otra palabra, tal vez, con otra presentación, tal vez, pero es el mismo mensaje. Entonces, ¿qué es lo que prefiere uno? ¿Ponerse bajo la maldición de Trento o ponerse bajo la maldición de la ley? Bueno, pues vemos de esa manera la Escritura nos presenta hoy esta maldición y la bendición, la vida y la muerte. La maldición si se rechaza a Cristo, porque uno permanece en la maldición de la ley. La bendición si se recibe a Cristo y la plenitud de su justicia por medio de la fe. La bendición y la vida es por Cristo y es por la fe, por la confianza en Él. La maldición y la muerte, si habiendo conocido todas estas cosas, uno lo desecha como sin valor. Entonces, nosotros, hermanos, que hemos conocido, pues creamos en esto, sigamos creciendo, creyendo, conozcamos pues todas estas cosas, que reconozcamos que todo esto es imposible para nosotros agradar a Dios pues a medias o a un cuarto o a un tercio de los mandamientos de Dios. Es solamente por Cristo. Y siendo creyentes, pues sí, hemos de tratar de agradar a Dios, la fe que obra por el amor, ¿verdad? Pero eso no es la base de nuestro lugar o, digamos, nuestro estado delante de Dios, sino que nuestro estado delante de Dios está determinado solamente por Cristo y por su justicia, y en lo que a nosotros se refiere por la fe, la cual también es un don de Dios que el Señor nos ha dado. Entonces es solo por Cristo, es solo por la fe y es también pues para la gloria de Dios solo. Pues que así sea con todos nosotros. Que así sea con todos nosotros. Amén.